Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver uno de los conceptos más útiles y a veces más temidos de SQL. Vamos a ver las subconsultas. Bien, vamos a ver qué son, qué tipos de subconsultas tenemos. Todo esto a través de ejemplos para que lo puedan entender claramente. Así que quédense que va a estar bueno. Comenzamos. Bien, antes de comenzar a fondo con las subconsultas, vamos a ver un poquito las tablas que vamos a estar utilizando para los ejemplos de hoy. Tenemos una tabla de departamentos, bien, con diferentes departamentos dentro de una empresa. Tenemos también una tabla de empleados, ¿sí? Con el nombre de empleados, su salario y el departamento al que pertenecen. Y por último tenemos también una tabla de ventas con las ventas que han realizado los empleados, el monto y la fecha. Bien, ¿qué es una subconsulta? Una subconsulta es una consulta dentro de otra consulta. La consulta anidada dentro de la consulta principal es la que se ejecuta primero y la consulta principal utiliza este resultado. Bien, las subconsultas las podemos realizar en diferentes sentencias dentro de nuestra consulta principal. La podemos utilizar en el select, podemos realizar una subconsulta en el from, podemos realizar una subconsulta en el where, incluso podemos utilizar subconsultas en cláusulas como having y join. Bien, pero vamos a comenzar con un ejemplo sencillo para que empecemos a entender lo que son las subconsultas. Supongamos que queremos traer los nombres de aquellos empleados cuyo salario sea mayor al salario promedio de todos los empleados. Tendríamos que traer por una parte el nombre del empleado, de los empleados en el caso de haber varios, y por otra parte también tendríamos que obtener el salario promedio para poder compararlo y filtrar los resultados. Bien, vamos a comenzar obteniendo el salario promedio. Sería algo bastante sencillo. Tendríamos que utilizar un select, la función average, salario, from empleados. Si yo ejecuto esto, me va a traer el salario promedio. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar como filtro. Entonces, vamos a escribir ahora la consulta principal, donde vamos a seleccionar el nombre de la tabla empleados, en donde el salario sea mayor a el salario promedio. Bien, esta es una de las formas de utilizar las subconsultas en la cláusula where para filtrar resultados. Lo que primero se va a ejecutar es esta consulta, que en este caso es la subconsulta, nos va a devolver este valor. Bien. Y luego vamos a seleccionar los nombres de la tabla de empleados en donde el salario sea mayor al promedio. Bien, si ejecutamos, estos son los nombres de los empleados cuyo salario es mayor al promedio. Bien, entonces la sintaxis de las subconsultas es prácticamente la misma que la sintaxis de las consultas, solamente que la colocamos dentro de un paréntesis. Bien, vamos con un ejemplo más de una subconsulta en la cláusula where. Supongamos que queremos obtener los nombres de aquellos empleados que trabajen en el departamento, vamos a decir, de ventas y también en el departamento de finanzas. Primero deberíamos de obtener una lista con el ID de ventas y el ID de finanzas para poder utilizarlo como filtro en esta cláusula where. Entonces vamos a comenzar creando esa consulta.
deberíamos utilizar un select id de departamentos, en donde el nombre, acá yo voy a utilizar esta clausulita in, que indica que el nombre tiene que estar dentro, ¿sí?, de esta lista, que ahora voy a pasarle. Le voy a decir ventas y le voy a decir finanzas. Bien, vamos a ejecutar esto y ver qué nos trae. Bien, como podemos ver, obtenemos los correspondientes ID. Como les dije, el in nos indica que los nombres tienen que estar incluidos, bien, en donde los nombres son estos básicamente. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces ya tenemos nuestra subconsulta. Ahora vamos con la construcción de la subconsulta, de la consulta principal, perdón. Seleccionaríamos el nombre de los empleados, en donde el ID empleado, vamos a chequear cómo estaba escrito, en donde el departamento ID está dentro. También vamos a utilizar nuevamente el in, lo podemos tomar como esto, está dentro de esta lista. Bien, y acá traemos la subconsulta, la cerramos entre paréntesis. Bien, y esto sería nuestra consulta completa. Primero vamos a obtener una lista de los IDs propio de ventas y de finanzas, y las vamos a utilizar para filtrar a los departamentos ID de nuestros empleados. Si ejecuto, voy a obtener una lista de los empleados que trabajan en el departamento de ventas y en el departamento de finanzas. Bien, ahora vayamos con las subconsultas en la cláusula select. Supongamos para este ejemplo que queremos obtener los nombres de los empleados y la cantidad de ventas que realizó cada uno. Para eso vamos a comenzar seleccionando el nombre from empleados. Bien, y ahora vamos con la subconsulta en la cláusula select. Abrimos y cerramos el paréntesis de la subconsulta y comenzamos a escribirla. En este caso vamos a seleccionar un conteo de todas las filas, bien, de la tabla de ventas, en donde ventas.empleado.id es igual a empleados.id. Esto es lo que se llama subconsulta correlacionada, y es básicamente una subconsulta que depende de la fila actual de la consulta principal. Es decir, acá va a ir fila por fila, bien, la tabla de ventas va a ir fila por fila sobre el empleado ID, bien, filtrando aquellos que son iguales a las filas actuales de la tabla empleados, específicamente la columna ID. Bien, si yo ejecuto esto, antes de ejecutar vamos a darle acá un alias como ventas totales. Ejecutamos y obtenemos las ventas de cada empleado. Bien, vamos a repasarla porque por ahí no queda muy claro. Básicamente acá contamos las filas de ventas, en donde el empleado ID de ventas es igual al ID de los empleados. Entonces básicamente es como que realiza una agrupación implícita. Bien, es algo bastante útil, pero vamos a ir con un ejemplito más
para que quede bien claro cómo podemos utilizar las subconsultas en la cláusula select. Bien, para este ejemplo vamos a traer el nombre de los empleados, el salario, y mediante una subconsulta vamos a calcular el porcentaje del salario respecto de lo que es el salario promedio general. Bien, entonces vamos a comenzar trayendo el nombre y el salario de la tabla de empleados. Ahora, para calcular el porcentaje del salario de cada empleado sobre el salario promedio general, tenemos que dividir el salario, al cual vamos a multiplicar por 100 para hacerlo porcentaje, y a esto lo tenemos que dividir por el promedio general, y para eso vamos a utilizar una subconsulta de una forma muy similar a la que utilizamos en el primer ejemplo. Vamos a seleccionar el salario promedio from empleados. Bien, y a esto le vamos a asignar un alias como porcentaje del promedio general. Bien, la repasamos, traemos el nombre y el salario de cada empleado y calculamos el porcentaje que representa ese salario sobre el promedio general de los salarios de los empleados. Ejecutamos. Bien, y vemos que, por ejemplo, en el caso de Ana, su salario representa el 90,5% del salario promedio general. Vemos que acá Bruno gana bien, anda sobre el 108% del salario promedio general. Acá tenemos a Fernando con el 130%. Bien, esta es otra de las formas en la que las subconsultas nos pueden ayudar a realizar este tipo de cálculos sin recurrir a joins o a consultas complejas, ¿sí? Vemos que la sintaxis es bastante sencilla y ahora vamos a pasar al uso de las subconsultas en la cláusula from. Bien, la utilidad que tiene las subconsultas en la cláusula from tiene que ver con que las podemos utilizar como una especie de tabla temporal a los resultados de la subconsulta. Entonces, vamos a crear una consulta que nos devuelva el salario promedio y la cantidad de empleados por departamentos. Bien, vamos a utilizar eso como tabla temporal. Y esa subconsulta la vamos a utilizar en el from y luego la vamos a filtrar en la consulta principal. Entonces, vamos por pasos. Vamos primero a crear la consulta que vamos a utilizar como subconsulta. Vamos a seleccionar el departamento ID, si no me equivoco. Bien, vamos a seleccionar el departamento ID, el salario promedio, como salario promedio y un conteo como empleados totales. Bien, de la tabla empleados. Bien, y vamos a agrupar por departamento ID de forma que obtengamos el salario promedio para cada uno y la cantidad de empleados también. Si ejecuto esto, vemos que tenemos esta tablita, bien, que va a ser como si fuera nuestra tabla temporal mediante la cual vamos a obtener más información. Entonces, yo en mi consulta principal voy a seleccionar departamento ID, salario promedio
y empleados totales from esta subconsulta. Bien. Y acá vamos a filtrarla. Le vamos a decir en dónde el salario promedio sea, por ejemplo, mayor a 50.000. Bien. De esta forma estaríamos filtrando esta tabla en la consulta principal. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar ahora sí. Me había olvidado de ponerle un alias a la tabla principal. Bien. Y obtenemos finalmente aquellos departamentos en donde hay un salario promedio mayor a 50.000 y también obtenemos los empleados totales. Esto que pasó recién es bastante importante, bien, dentro de lo que son las subconsultas en la cláusula from, es importante asignarle un alias a la subconsulta, ¿sí? Un alias a lo que sería la tabla temporal. Bien, para terminar con los ejemplos de las subconsultas, vamos con el último, también para las cláusulas from. En este caso, mediante la subconsulta vamos a obtener una lista de los empleados y de sus ventas totales. Luego en la consulta principal lo que vamos a hacer es filtrarla y obtener los 3 empleados con mayores ventas. Bien, vamos a empezar con la construcción de lo que va a ser la subconsulta. Vamos a seleccionar empleado ID y vamos a sumar el monto de las ventas. Bien, le vamos a asignar un alias de la tabla de ventas y vamos a agrupar por empleado ID. Vamos a ejecutar esto. Bien, vemos que nos devuelve la lista de todos los empleados y la suma de sus ventas totales. Ahora vamos a construir la consulta principal. Vamos a seleccionar empleado ID y ventas totales. Bien, from esta subconsulta. Le vamos a asignar un alias. Le podemos poner ranking, por ejemplo. Vamos a, en este caso, ordenar por ventas totales de forma descendente, de modo que primero se ubiquen aquellos que obtuvieron ventas totales más altas. Y le vamos a agregar acá la cláusula top para limitar la cantidad de registros que nos va a devolver a 3. Bien, vamos a ejecutar esto. Sin ejecutar antes todavía debería devolvernos el empleado con el ID número 6. Lo vemos acá con 5.500 en ventas. El empleado 2 con 4.300 en ventas. Y luego tenemos acá a un empleado con 4.000. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. Ejecutamos. Y efectivamente obtenemos estos empleados. Entonces, la subconsulta nos trajo esa lista con todos los empleados y sus ventas totales. Y acá lo que hacemos es ordenarlas descendentemente y filtrarlas para que solamente nos traiga los 3 primeros registros de la tabla. Bien, antes de despedirnos, algunas consideraciones a tener en cuenta. Las subconsultas, hay veces que es mejor utilizar joins en lugar de subconsultas. Es importante saber esto porque
a veces para realizar algo que podemos realizar con un join limpio, lo querríamos realizar con una subconsulta bastante compleja. No es eficiente, consume muchos recursos, entonces es muy importante saber cuándo utilizar una subconsulta y cuándo podemos utilizar un join. Bien, así que eso fue todo por las subconsultas. Vimos cómo las podemos utilizar en diferentes sentencias dentro de la consulta principal, con algunos ejemplos. Así que si te gustó el video, si te resultó de utilidad, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, que me ayudas muchísimo. Cualquier consulta, duda o sugerencia, también me la puedes dejar abajo en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau, chau.